Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de nuestras masterclasses de profundización técnica. Es la segunda semana que llevamos realizando estas masterclasses. Como ya os comentamos la semana pasada, las realizaremos durante todo el mes de junio y todo el mes de julio un poquito al principio. La masterclass de hoy estará vinculada una vez más a BIM, como las de la semana pasada. Concretamente la marcamos dentro de nuestro máster en BIM Management de Sistemas Revit Allplan, Aikosim y Archicad, y la llevará a cabo nuestro compañero y BIM Manager Gonzalo García. ¿Vale? Antes de empezar un momentito con la webinar que versará sobre implementación BIM en empresas del sector AEC, como siempre voy a introduciros muy brevemente quiénes somos EADIC, qué hace nuestra escuela, para aquellas personas que sea la primera vez que hayan oído hablar de nosotros. Durará 5 minutitos. Luego continuaremos con la masterclass. Bueno, como os comentaba, EADIC, somos una escuela técnica. Estamos especializados en la formación, en la profesionalización y en la actualización de conocimientos de ingenieros y arquitectos. Trabajamos en muchas disciplinas, tanto de la ingeniería como de áreas relacionadas, ya sea las telecomunicaciones, la ingeniería industrial, la ingeniería civil, la arquitectura, la construcción, la dirección de proyectos, el project management, etcétera. ¿Vale? Trabajamos desde hace varios años de una manera online, ofertando másteres muy especializados. Al ser online, lo que nos ha permitido es crecer por todo el mundo. Por eso, no solo estamos aquí basados en Madrid, sino también tenemos oficinas en Colombia, en Perú y próximamente vamos a abrir nuestra primera sede en Ecuador. Gracias a este clima internacional que creamos, bueno, pues no solo los profesores, también los alumnos son de todas las partes del mundo y eso permite que se generen unas sinergias muy interesantes a la hora de compartir conocimientos y experiencias de diferentes partes del mundo. La gran mayoría de nuestros estudiantes son profesionales, son personas que están trabajando y buscan una especialización y eso viene muy bien y ayuda, ya que no se soluciona el mismo problema de la misma manera en un país que en otro, ¿verdad? Las culturas corporativas y de trabajo son distintas y al final en nuestro máster, pues bueno, todos aprendemos. Desde que empezamos ya llevamos formados a más de 12.500 técnicos en lengua hispana y tenemos alumnos de más de 42 países distintos. Continuando un poquito con los números, que al final son los números gordos los que parece que te hacen grande, ofertamos más de 250 experiencias formativas distintas, ¿vale? No solamente trabajamos en másteres de especialización, trabajamos también cursos cortos, formaciones in company, formaciones continuas, formaciones presenciales también en nuestros centros presenciales, tanto en Lima como en Bogotá como en Madrid, y por eso más de 100 empresas ya nos eligen como su escuela de referencia a la hora de ofertar formaciones a sus trabajadores. Esto se complementa con nuestros docentes. Todos los docentes que imparten clase con nosotros en EADIC son docentes que son profesionales de su área. Son profesionales con muchos años de experiencia y las enseñanzas que dan están basadas en esa experiencia. Por eso nuestra enseñanza es eminentemente práctica, es muy útil, es una enseñanza que desde el momento en el que la recibís la podéis empezar a implantar desde el día siguiente en vuestros trabajos. Por eso el 70% de nuestros alumnos repiten con nosotros, como podéis ver en la diapositiva. Pero aparte de todos estos números, ¿por qué elegiríais formaros con nosotros? ¿Por qué elegiríais realizar un máster online con nosotros como este máster en BIM Management? Bueno, nuestra metodología se fundamenta en 6 principios básicos. El primero es el acompañamiento. Los másteres online a priori, para las personas que no los han probado nunca, podrían parecer experiencias muy solitarias, bastante arduas. Con nosotros es diferente, con nosotros estás acompañado durante todo el proceso. Ya no solamente son vuestros compañeros de clase en los foros o los docentes en los foros, en las webinars, con los mensajes directos, no, tenemos una serie de asesores académicos que están con vosotros, que os ayudan a seguir semana a semana con las tareas, con las indicaciones y las necesidades que conlleva estudiar un máster online. Esto hace que la experiencia, lejos de ser solitaria, es al contrario, es una experiencia de acompañamiento. También, seguimos saludando gente de República Dominicana, de Colombia, etcétera. También, como os comentaba antes, por el entorno multicultural, que al final beneficia mucho a la hora de compartir sinergias y conocimientos. Además, somos pioneros en multimedia. ¿En qué sentido? Nos esforzamos en que la enseñanza sea diferente, sea más moderna, no sea aquella típica enseñanza que casi todos recibimos de tomar muchos apuntes y leer mucho. Por eso nuestros pensum están muy volcados en el audiovisual, tenéis tutoriales, tenéis clases como esta en la que interactuáis con los profesores, tenéis además vídeos explicativos de las diferentes materias para que sea un aprendizaje un poquito más llevadero. Y todo esto llevado al 100% online siempre
donde quieras y cuando quieras. Nuestra enseñanza se adapta a ti. No es necesario que estés constantemente pendiente de unos horarios, es muy difícil compaginar la vida laboral con la vida de estudiante y por eso nuestra enseñanza se adapta a ti, no eres tú el que tiene que adaptarse a la enseñanza. Todo ello dentro de una envoltura de un entorno dinámico y flexible que es nuestro campus virtual, que como os comentaba, pues además de tener las documentaciones, los vídeos, las referencias, incluye además foros dinámicos, mensajería directa para que siempre tengáis a vuestra mano nuevos estímulos a la hora de continuar con vuestros estudios. Y por la última parte es que siempre estamos actualizados. Constantemente, convocatoria tras convocatoria, estamos revisando los temarios, actualizando los pensum para adaptarlos a las necesidades del sector que evidentemente, y más ahora en estos tiempos, cambia muy deprisa. Lo que estudiamos hace 2 años en uno de nuestros másters a lo mejor es bastante diferente a lo que estamos estudiando ahora. Y eso incluye, por ejemplo, los softwares, ¿no? Los softwares que se aprenden de manera práctica durante los másteres. Cada año intentamos renovarlos o incluso sustituirlos por otros software que sean tendencia en el mercado para que vosotros estéis preparados 100% para asumir nuevos retos y progresar en vuestros campos laborales. Entonces, todo esto nos lleva a haber hecho muchas alianzas y muchos acuerdos con numerosas entidades. Estamos hablando de universidades, tanto de aquí como de Latinoamérica, colegios profesionales, asociaciones de enseñanza y por supuesto la OEA, con la que llevamos ya nuestros 5 o 6 años en una fructífera alianza y que ha permitido a que mucha gente de Latinoamérica pueda estudiar un máster con nosotros. Las características de un programa de máster nuestro, como el máster en BIM Management del que os estamos hablando hoy, bueno, tienen una duración de 12 meses, serían 8 módulos con un trabajo de fin de máster. Recibes 2 titulaciones, una titulación propia por parte de EDIC y una titulación y un título propio universitario por parte de una universidad. En el caso, por ejemplo, de este máster, el título que recibiríais sería por la Universidad UCAM, la Universidad Católica de Murcia. Nuestros másteres, además, están reconocidos por el Espacio Superior de Educación Europeo con 60 créditos ECTS y, si fuera necesario, podríais solicitar la acreditación de la Haya, que en muchos casos para las titulaciones universitarias internacionales viene bastante bien. Nuestros programas de máster están incluidos dentro de 2 tipos de becas, por si quisierais aplicar a ellas. Por un lado tenemos las becas FIE que otorga EADIC, que son unas becas al mérito y a las que podéis postular para todos nuestros másteres. Y por otro lado está la OEA, de la que os hablábamos anteriormente. Gracias a la OEA, más de 3.000 alumnos desde el 2013 se han beneficiado de descuentos importantes entre el 50 a 60% y han podido estudiar con nosotros, formarse, profesionalizarse aún más y dar un impulso a sus carreras. Si queréis postularos a las becas, esto es muy rápido, pero tenéis la página web www.eadicbecas.com y tenéis toda la información necesaria con todos los programas de máster por si queréis postular. Y hasta aquí sería todo. Voy a dar paso a mi compañero Gonzalo García para que trate el tema de hoy mientras voy cargando su transparencia, su PowerPoint. Como os comentábamos al principio de hace 5 minutitos escasos, hoy trataremos sobre la implantación de BIM en empresas del sector AEC y paso a presentaros muy rápidamente a mi compañero Gonzalo. Es ingeniero técnico de Obras Públicas por la Universidad Politécnica de Madrid, es ingeniero civil por la Universidad Europea con un máster en BIM Management con EADIC y la Universidad Rey Juan Carlos. Es responsable del departamento de BIM aquí en EADIC, es BIM Project Manager y responsable del departamento de implementaciones BIM en Certificate BIM. Y no sé si ahora mismo estás ya conectado, Gonzalo. Sí, hola, ¿qué tal? No sé si todo el mundo escucha bien. ¿Escucha bien? Hola, a ver, ¿qué tal? A ver si me podéis escuchar bien. Muy bien, perfecto. Pues ya os dejo con Gonzalo y al final de la sesión, como siempre, como sabéis, pues dejaremos unos minutos si tenemos tiempo para responder las preguntas que os surjan sobre la temática y que Gonzalo y yo podamos responderos. Muchas gracias a todos y hasta dentro de un ratito. Perfecto, Francisco. Un saludo a todos, también buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde os encontréis. Vamos a hacer esta sesión en la que vamos a hablar de la implementación de BIM, implementación o implantación. Ahora veremos cuándo utilizar un término u otro. En los sectores de ingeniería, arquitectura y construcción. Son un poco los sectores donde más se están empezando a implementar la metodología BIM, aunque luego sus frutos se van a recoger en la fase de explotación y de mantenimiento. Pero bueno, vamos a pasar primero a esta primera fase. Bueno, ya me ha presentado Francisco. Lo que vamos a hablar en esta sesión es por qué implementar, qué es implementar
las tipologías de implementación que vamos a realizar y cómo afrontar una implementación, las acciones generales que va a conllevar esta implementación y pues unas conclusiones. Nosotros también cabe aclarar, ARIC, todo lo que nos ha contado Francisco, además de ser esta escuela técnica online de referencia, también tenemos una consultora BIM, que es Certificate BIM, que es uno de los logos que estáis viendo. Entonces, lo que os vamos a contar también es nuestra experiencia implementando a empresas en distintos sectores y cómo creemos que sería la mejor fórmula para implementarlo. Entonces, es lo que estamos tratando de contar en esta sesión. Entonces, cómo serían las mejores pautas para llevarlas a cabo y las que están dando buenos frutos en estos procesos de implementación que estamos llevando a cabo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es saber qué es implementar o qué es implantar. Entonces, vamos a descuadrar aquí un poco. Nos vamos a ir directamente a la definición: implantar, establecer y poner en ejecución doctrinas nuevas, instituciones, prácticas o costumbres. Implementar es poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etcétera, para llevar algo a cabo. Entonces, nos vamos a quedar nosotros con esta definición, la de implementar, que es poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas para llevar algo a cabo. ¿Qué queremos llevar? Queremos llevar el cambio metodológico dentro de la empresa para realizar trabajos en BIM. Los trabajos en BIM, al final vamos a tener infinidad de alcances en cuanto al grado de implementación. Hay empresas que lo único que quieren es generar un modelo 3D en un tipo de entorno. Hay otras empresas que ya lo que quieren es definir un montón de actividades definir un montón de actividades para que tanto sus clientes como sus proveedores puedan compartir la información con ellos. Hay otros que lo único que quieren es que de los entregables que generen unos proveedores u otros, poder sacar la información que ellos necesitan, o sea que a lo mejor no van a abrir siquiera ni un modelo. Entonces hay que definir bien cuál va a ser el alcance de esta implementación y cuál va a ser el cometido final de todos los procesos que vamos a generar. Entonces vamos a ver que la implementación de BIM al final es pues todas las actividades que va a hacer una organización para preparar su adopción a la metodología BIM, tanto en entregables como en flujos, como digamos en el trabajo que van a realizar estas personas. O sea, sobre todo eso, vamos a centrarnos en procesos, tecnología y personas. Que al final cualquier consultoría estratégica de operaciones es en lo que se va a centrar. Al final vamos a tener también que es una nueva definición de esta estrategia dentro de la empresa y se van a seguir unos pasos muy similares a los que se seguiría en otra consultora de procesos. Entonces, vamos a tener en cuenta esto. Os acaba de colgar un compañero, pues si alguno tenéis problemas en esta sesión, el enlace para seguirlo a través de YouTube. Pero bueno, si no tenéis ningún problema lo podéis ver aquí. Vale, pues seguimos. ¿Por qué implementar? Pues vamos a ver que hay muchas razones por las que implementar. Entonces vamos a centrarnos en dos bloques, digamos, que vamos a tener. Una que es la obligatoriedad en contratos públicos. Pues dependiendo del país donde os encontréis, ya estaréis encontrando bastantes proyectos que sí que tengan requerimientos BIM de un modo u otro. O sea, un requerimiento BIM puede ser muy básico o muy complejo. De momento estamos en una fase en la que hay bastante incertidumbre en estos casos y hasta de mismos organismos nos estamos encontrando requerimientos públicos muy laxos, digamos, y otros que son muy complejos, casi que invitan a no presentarse al proyecto de la dificultad que tienen en cuanto a entregables BIM. Entonces, lo que vamos a ver es ¿por qué implementar? Pues cuando es obligatorio, por cumplir con los requisitos de información del cliente, porque aquí nos vamos a encontrar, esta obligatoriedad sería más para contratos públicos. Este cumplimiento de requisitos es directamente, pues tenemos un cliente en el que él sí que nos está solicitando ya ciertos entregables en BIM, y si nosotros queremos seguir trabajando con este cliente, pues sabemos que tenemos que realizar estos requerimientos para poder cumplir con sus requisitos. Y otra de las acciones directamente de por qué implementar sería no quedarse atrás, simplemente por el mero hecho de no quedarse atrás, pues ver que el resto de competencias sí que están tomando este paso adelante y nosotros no, y puede ser que aunque no vayamos a optar a los mismos clientes,
pero sí que puede llegar un momento en el que toda la competencia esté un paso por delante en cuanto a nivel de digitalización y tecnología y nosotros pues nos hayamos quedado anclados pues en el pasado. Vamos a ver también que tenemos otras causas, que una es la mejora continua en los procesos de producción y gestión, que esa es una de las más importantes, y otra por aspirar a mejoras competitivas y el liderazgo tecnológico del sector, simplemente por mejorar la posición y competitividad de la empresa. Igual que se hacen otros cambios tecnológicos, pues este sería uno más por querer ser pues, una empresa puntera dentro de la competencia. Hemos marcado en rojo las causas de la derecha porque son las causas que pueden hacer que una empresa cumpla mejor con esta implementación, que la implementación lleve a mejor término en este caso. ¿Por qué? Porque cuando es obligatorio la implementación, ¿qué me refiero? Es, pues nuestra empresa va a optar a un proyecto que tiene una fecha de entrega de 5 meses, por ejemplo, y no tenemos nada implementado. Entonces, nosotros nos atamos a implementarlo, el proyecto durante la consecución del mismo, y lo que pasa es que vamos a tener que gastar muchos esfuerzos y probablemente mucho más dinero en generar estos nuevos procesos para cumplir con este proyecto, que si en una etapa más temprana, pues nuestra empresa porque quiere. Entonces, todos estos causas, digamos que estamos marcando a la derecha, lo que va a hacer es que la implementación sea mucho más ordenada y cumpliendo con los tiempos óptimos, digamos, de implementación. Porque al final todo lo que sea hacerlo por cumplir una fecha establecida que nos está planteando un tercero, que sería un cliente, pues lo que va a hacer es apretarnos todos los tiempos. Si somos nosotros los que hemos decidido vamos a implementar sin importar el cliente que tengamos delante, sino porque vamos a hacerlo nosotros, en nuestro plan de 2019, es que al final del año estemos trabajando todos en metodología BIM y nosotros nos vamos a marcar nuestro plan, vamos a hablar con una consultora, lo vamos a hacer a nivel interno, no tiene por qué siempre ser consultora, y vamos a planificar todas las acciones para poder cumplir con estas fechas. Entonces, las causas de la derecha siempre van a ser las que van a hacer que lleven a mejor término. Las otras también van a hacer, lo que va a suponer pues un esfuerzo extra y un coste extra. Vale, ¿por qué implementar BIM? Una de las, bueno, todos los que estáis aquí, si ya conocéis BIM, al final lo que nos va a traer es una eficiencia en los procesos que el método tradicional no tenemos. O sea, nadie ha dicho que en método tradicional se trabaje peor, pero obviamente cualquier salto tecnológico, una vez que se domina, pues nos va a dar pues, más fluidez, mucha más rapidez, más información, una manera más rápida de extraer esa información más fiable, porque ahí estamos llegando a puntos en los que nos olvidamos del factor humano para extraer cierta información. O sea, al final, el modelo si se genera bien, los modelos se generan bien, la información que está dentro de los modelos va a ser más fiable que si generamos una serie de modelos en CAD o planos en CAD y luego tenemos que ir extrayendo las mediciones una a una como se está haciendo antes. Entonces, vamos a ver que vamos a adquirir mayor precisión, fiabilidad. Entonces, vamos a mejorar los procesos de diseño, la toma de decisiones en estudios, ofertas y licitaciones. Esto va a ser más cuando ya se empiezan a recibir los modelos, por ejemplo, en España tenemos el tipo de contrato, por un lado ingeniería o diseño, por otro lado construcción. Entonces, vamos a llegar en etapas en las que una constructora reciba directamente ya todos los modelos de la fase de diseño, todo en BIM. Entonces, lo que va a hacer es, en base a esos modelos, va a hacer el estudio de su oferta para ver si le interesa o no presentarse a una licitación y generar su oferta de acorde a la información que va a encontrar en el modelo. Entonces, si tiene mayor conocimiento de estos modelos, va a poder extraer la información más rápido y va a ser más eficiente a la hora de generar esta oferta. También nos va a permitir planificar el proceso constructivo, llevar un mejor control del avance de la obra y planificar toda la gestión del activo en caso de tanto en la fase de construcción como en la fase de mantenimiento. O sea, vamos a conocer mejor todo el activo y vamos a poder planificar cada una de las fases, pues si tenemos que traer cualquier tipo de material, cualquier equipo, cualquier proveedor, todos estos elementos se van a introducir mejor en su tiempo óptimo. Luego vamos a tener que la fase de mantenimiento y explotación, al haber generado todos los documentos nuevos que nos están solicitando, vamos a ver que el proyecto va a ser también más completo.
Cuanto a por qué implementar BIM, lo que vamos a tener es también un aumento de la productividad, porque lo que estamos comentando antes, va a haber procesos mucho más automatizados, lo que nos va a generar que los productos sean mucho mejores. O sea, los proyectos van a ser con mucha más información. En el caso de si estamos haciendo un modelo, por ejemplo, de carreteras o cualquier tipo de infraestructura grande, el generar, por ejemplo, todas las secciones que queramos, pues al final es de una manera prácticamente automática, que de la otra manera, pues tendríamos que estar generando plano a plano cada una de estas secciones. Por otro lado, también tenemos que podemos estandarizar mucho mejor todos los procesos, vamos a incrementar la comunicación entre los distintos agentes, se va a hacer una reducción de los costes en fase de construcción, porque al final, si el producto diseñado es mejor, vamos a tener una mejora de esta eficiencia también en la fase de construcción. Y sobre todo, que es una de las grandes ventajas en empresas donde todavía no se esté implantado ningún plan de calidad, vamos a tener que es una excusa para implementar un plan de calidad, que este plan de calidad pues va a tener el apellido BIM, pero al final va a ser un plan de calidad nuevo. En cuanto a por qué implementar BIM, también vamos a tener en cuenta no solo las ventajas y las oportunidades, también pues tenemos que ver las debilidades, las amenazas, entonces es lo que tenemos que ver. Entonces, vamos a ver en este caso qué debilidades vamos a tener, luego también vamos a ver oportunidades y ventajas, pero siempre que nos vamos a afectar a un proyecto de este calado, lo que tenemos que ver es eso, qué ventaja nos va a traer y qué desventaja nos va a traer. Entonces, en cuanto a las debilidades, obviamente se precisa una formación inicial. Esta formación en algunos casos pues tiene unas curvas de aprendizaje bastante amplias y la verdad que son software bastante complejos que en algunos casos pues este aprendizaje se puede hacer bastante costoso. La idea es, si tenemos un apoyo que nos va diciendo de qué nos tenemos que formar en cada caso, porque no todos los técnicos se tienen que formar de las mismas áreas dentro de un software, entonces eso hay que también tenerlo en cuenta, lo vamos a ver en el apoyo que va a dar una consultora BIM en este caso. Vamos a tener una baja producción inicial y el que diga lo contrario pues es mentira. O sea, al principio vamos a trabajar mucho más lentos, aunque a medida que vayamos haciendo proyectos vamos a correr bastante más, pero primeros proyectos, primera generación de bibliotecas iniciales, primeras plantillas, pues todo esto pues va a hacer que se tarde mucho más y sobre todo va a ser el proceso en el que la empresa va a aprender a utilizar todo lo que están aprendiendo. Entonces va a haber mucho ensayo y error, entonces esta producción inicial va a ser baja. El coste de la implementación tiene un coste alto, obviamente. ¿Por qué? Porque es tanto el tiempo que va a tardar cada técnico, digamos, en aprender, el coste de la formación en sí, el coste del tiempo que esta persona está formándose en lugar de estar trabajando, la baja producción también tiene un coste, vamos a tener posibles descoordinaciones con proveedores. ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor nos estamos adelantando a proveedores nuestros, pero ahí también hay que decidir si nuestros proveedores pues nos hemos casado con ellos para siempre o podemos cambiar o nuestros proveedores viendo que nosotros estamos cambiando también se actualizan. Luego, estamos atados también a inversiones tanto en software como en hardware. Los software BIM al final necesitan también ordenadores que sean bastante más potentes que los habituales, pero también con un trabajo de un análisis de los procesos y del tipo de proyectos, también se puede luchar contra esta baja capacidad, digamos, de los softwares y podemos partir cada uno de los modelos en los suficientes volúmenes como para no tener que estar trabajando con proyectos de muchísimos gigas de realidad, muchísimos gigas. Vamos a tener en cuanto a amenazas, vamos a estar sometidos a las compañías de software y eso ya lo sabréis. Yo en estas sesiones, este tipo de sesiones, intento no nombrar ningún software porque no sé lo que estamos, pero bueno, a todos si nombramos BIM se nos viene a la cabeza rápidamente una compañía. Entonces vamos a ver que vamos a estar sometidos siempre a los software y siempre si hay algún software que está más puntero en cierto área, pues los clientes nos van a pedir ese software y si no lo tenemos parece que estamos fuera del mercado. Entonces, vamos a ver también el cliente que no va a asumir el sobrecoste. En ningún caso, si estamos en
mercado en el que el cliente lo único que quiere es su producto final y él le da igual cómo lo hayas generado, pues este sobrecoste de la implementación no lo va a asumir el cliente. En algún caso podemos encontrarnos que si es algún cliente público, pues sí que tenga, digamos, contemplado un sobrecoste por la generación de los modelos que antes no estaba. Luego, también dicen que son software enfocados a grandes proyectos. Una vez que se empieza a trabajar con estos software, al final se aplica a cualquier tipo de proyecto. Obviamente, pues, bueno, cualquier tipo de proyecto. Una vez que empiezas a cambiar, pues tampoco vas a tener todas las licencias que tenías antes, más las nuevas. Entonces, pues ya hay que dar un cambio y nos vamos a introducir en este tipo de software. No tiene por qué ser grandes proyectos. Desconocimiento generalizado. Esto también va un poco del hilo de que el cliente no va a asumir sobrecoste porque al haber también un desconocimiento generalizado nos van a pedir cosas mucho más complicadas que lo que a lo mejor se necesitaba para un proyecto, porque al final un cliente, si sabe que hay un nivel de detalle 500, pues pide 500, si sabe que hay 1000, pues va a pedir 1000. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que pues, ese desconocimiento al principio pues, va a ser un problema. Desconocimiento de la importancia de implementación. Esto también es importante. Hay empresas que se lanzan un poco a la aventura y no tienen un plan muy claro de cómo lo van a hacer o qué información tienen que tener. A lo mejor pues se tiran un par de años trabajando en lo que ellos creen que es BIM y al final pues no están utilizando pues, ni la cuarta parte de lo que podrían realizar y sí que están pagando por ello. Entonces por eso es importante saber qué pueden hacer cada uno con los usos que va a dar a cualquier entregable BIM. Y bueno, empresas más pequeñas, las inversiones dependen de los proyectos actuales. Esto también, pues los que tenéis empresas más pequeñas, pues lo vais a saber. O sea, al final, una gran empresa, pues tiene un presupuesto más amplio en el que pues puede invertir más en formación y empresas más pequeñas, pues sobre todo si van a proyectos, digamos, a entrega tras entrega tras entrega, como para poder tener la empresa en pie, pues simplemente el parar para generar esta implementación pues ya es un problema y sobre todo tener presupuesto inicial pues también lo es. También, como hemos dicho antes, no todo va a ser malo, por eso estamos aquí. Vamos a tener fortalezas en cuanto a que las empresas de ciclo completo, por ejemplo, van a dictar sus requerimientos y grado de implementación. Esto es, pues, empresas de llave en mano, promotoras inmobiliarias, pues al final, para estas empresas es muy importante dar el salto a esta implementación BIM, porque al final ellos van a encontrar todo ventajas. El producto que van a tener va a ser mejor, van a poder controlar cada una de las fases mucho más, entonces para ellos es mucho mejor. Van a tener también menor oposición al cambio. En este caso nos referimos también a empresas más pequeñas, que no lo ponía. Menor oposición al cambio en empresas más pequeñas. Al final, en empresas en las que estemos 10, 15 técnicos, al final pues es mucho más fácil que en una empresa en la que tengamos 200 técnicos. Pues ese cambio, al final, al ser transversal, pues va a traer mejores frutos. Mayor facilidad para colaborar entre los miembros de la empresa. Eso también va a ser en empresas más pequeñas. O sea, vamos a tener una fortaleza que al final en este tipo de proyectos una empresa más pequeña con BIM va a trabajar mucho más en conjunto y nos vamos a olvidar de desconexiones entre proyectos y la información siempre va a ser más fiable. Mejor comprensión de las intenciones del diseño. Eso es tanto para perfil técnico como para no técnico. Como habréis podido ver en algún proyecto, muchas veces se están presentando proyectos o se están enseñando proyectos y no se lo estás enseñando a un arquitecto o a un ingeniero, se lo estás enseñando, por ejemplo, al alcalde de una localidad, a un economista que lleva la gestión de una empresa, que se le está presentando un proyecto, por ejemplo. Entonces, todas estas personas no tienen por qué ser capaces de interpretar un plano. Y a lo mejor una decisión que para ti es importante en un cambio, pues ellos en un plano no lo ven y no valorarían, pero si se lo enseñas en un modelo 3D perfectamente definido, pues ellos perfectamente van a entender el diseño, cómo está hecho, la intención de si hay que hacer algún cambio, que siempre va a ser mucho mejor. Vamos a tener mayor precisión, mejores planificaciones del proyecto, que esto lo hemos dicho antes. Vamos a introducir nuevos software. Esto está en fortalezas, puede estar en debilidades, puede estar en amenazas, podría estar en todas, porque al final la introducción de nuevos software nos va a traer más posibilidades, pero también pues todas las desventajas que hemos comentado anteriormente. Mayor conocimiento de todos los procesos constructivos desde el diseño a la entrega. Al final, esta metodología es de esto lo que se trata. Entonces, al final, de involucrar un poco a todos los agentes del ciclo de trabajo y lo que queremos es eso, que estén involucrados en todos los procesos. Vamos a encontrar una mejor documentación final de obra y se va a ajustar mucho más a la realidad, que es por esto por lo que también se está implementando, por lo que se está haciendo obligatorio
en muchos países. Al final, proyectos públicos lo que quieren es un modelo en el que el activo que se ha construido tengan ese modelo y sean capaces de mantenerlo con esa información, pues los años de vida útil que tenga ese proyecto. Control del proyecto a lo largo del ciclo de vida es prácticamente lo mismo que hemos comentado ahora mismo. Y luego toda la documentación es generada de forma automática a partir del modelo. Lo de automática quiero decir que no hay interpretaciones, digamos, humanas, no hay nada automático, pero que no hay interpretaciones. Al final, las mediciones se extraen a partir del modelo y esas mediciones son 100% las que están dentro del modelo. O sea, no hay una interpretación, no se va a hacer una estimación dependiendo de espesores, no. O sea, al final es, si hay tantos metros cúbicos de hormigón de tal clase, son esos. Vamos a poder generar planos, muchísimos más planos en menos tiempo y se van a poder realizar cálculos también porque los elementos son más fiables. Vamos a tener por todo esto un ahorro de costes y tiempo. En cuanto a oportunidades, en muchos países ya está bastante avanzado el tema BIM, pero en otros muchos, en la mayoría no. Entonces, al ser una etapa temprana del uso de la metodología BIM, lo que va a marcar la diferencia con respecto a la competencia, si nosotros implementamos, va a ser un salto bastante abismal. O sea, si una empresa de nuestro sector ya está trabajando en BIM, pues no va a haber ninguna licitación que no pueda realizar, no va a haber un concurso público al que no se pueda presentar, y además que si está incorporando estas mejoras de velocidad y eficiencia, pues es una diferencia que no va a tener con respecto a la nuestra si no lo implementa. Pronto todos los clientes van a exigir el uso de BIM. ¿Por qué? Porque es lo que comentaba antes. Si un cliente sabe que hay un sistema mejor, es lo que va a pedir. No va a pedir otra cosa. Al final va a ser como un requerimiento para poder participar con ellos. Por mucho que le explique, no, si yo lo llevo haciendo bien mucho tiempo, va a decir, muy bien, pero ahora se pide esto, sabemos que es mejor, se está pidiendo que de esta manera y es por lo que se está implementando. Lo que he dicho antes, una excusa para incorporar o actualizar un plan de calidad. Es una muy buena oportunidad para eso, para tener un plan de calidad. Si no se tiene dentro de la empresa, pues es el momento de generarlo. Implicación de la dirección, la mejora de los procesos. Pues dentro de un proceso de implementación, aunque sea un proceso de implementación el que sea, pues, en este caso metodología BIM, pues si se está pensando en implementar un ERP para gestión de toda la contabilidad de la empresa, pues al final es eso. Siempre que hay un cambio de este tipo, pues la dirección siempre va a estar muy encima de todos los procesos. Como he dicho antes, generación de documentación más fiable y útil. Se va a implantar una nueva gestión en la empresa y se va a potenciar la programación y el control de la ejecución como de costes. Vamos a automatizar mucho más los procesos. Y la implantación de la metodología supondrá una proyección de la empresa y su crecimiento. Al final, que nuestra empresa sea, digamos, sea BIM, por llamarlo de alguna manera, y lo pongamos en nuestra web, pues en el momento temporal que nos encontramos ahora mismo, pues sí que es una ventaja y puede ser que clientes pues cuenten con nosotros simplemente por eso, porque nuestra empresa ya realiza proyectos en BIM, igual que tenéis los portfolios de proyectos de imágenes, pues con las infografías o con proyectos construidos, pues podéis tener las imágenes de proyectos en BIM y sobre todo pues que podéis mostrar a clientes por la interacción que vais a tener con ellos a lo largo de todo el proceso. En cuanto a las tipologías de implementación, vamos a ver cinco fundamentalmente, en la que nos vamos a centrar. Vamos a ver, os coloco aquí un poco al pasarlo al PDF, pero bueno, vamos a ver que tenemos implementación total, que esa es la implementación en la que pues una organización se marca un objetivo temporal en el que, pues, como he dicho antes, pues la constructora X o la empresa del sector, la que sea, se plantea un hito temporal de, oye, en 2020, en junio de 2020, toda la empresa está haciendo entregables BIM de tal tipo, o sea, no hace falta que la revolución sea total, o sea, podemos ir poco a poco, pero sí que tengamos un planteamiento en el que toda la empresa estemos en un nivel X de implementación para una fecha temporal. Entonces, ahí esa sería la total. Luego vamos a tener un equipo BIM en el que es un equipo formado por integrantes de distintos departamentos distintos, en los que puedan llevar a cabo todo el flujo de un proyecto, de un único proyecto. Es decir, pues si nuestra empresa está realizando 20 proyectos, pues el que nos pidan en BIM, pues tenemos un equipo BIM que lo pueda afrontar. Entonces, esa sería otra, que también os he puesto en este bloque de recomendable.
Luego vamos a tener otras dos que están ahí en tierra de nadie, que sería implementar un departamento. Nosotros lo recomendamos esto mucho en constructoras. ¿Por qué? Porque es parecido a la de formar equipo BIM, pero vamos a explicar. Dentro de una constructora, por ejemplo, que tengamos una constructora en la que tengamos pues, departamento de estudios y contratación, por ejemplo, por un lado, ya un departamento más de producción, ejecución en otro lado, un departamento de oficina técnica, luego apoyos de topografía y demás. Bueno, pues el proyecto siempre va a entrar la primera vez, la primera vez que va a entrar el proyecto dentro de la empresa va a ser el departamento de estudios. Y el departamento de estudios a lo mejor va a generar 20, 30 ofertas hasta que un proyecto se le adjudica. Entonces, es el departamento inicial que tiene que estar implementado porque pueden estar varios meses pues ofertando proyectos con metodología BIM, que se puedan generar las ofertas, que puedan hacer todos los requisitos BIM que se vayan generando, y en el momento que ya adjudiquen un proyecto, por ejemplo, pues ya sí que continuar con esta implementación a lo largo de cómo va a continuar el proyecto. Pues empezaríamos también oficina técnica, topografía, ya ejecución cuando lo vayamos a llevar a obra. Incluso se puede llevar estos requerimientos BIM, por ejemplo, y que no sea nuestra jefatura de obra, por ejemplo, quien lleve, digamos, la gestión del proyecto en BIM. O sea, se puede tener externos, pues se puede contratar un BIM manager para esa obra en concreto y hemos hecho todo el flujo completo de la construcción, pero la obra como tal no lo llevaba el jefe de obra, pues eso se puede hacer. Que sea, por ejemplo, para un proyecto. Es muy similar, por eso he dicho, al departamento, porque nosotros dentro del departamento pues podemos estar ofertando, departamento de estudios, podemos estar ofertando proyectos en BIM y en el momento que nos entre este proyecto, pues se prepara un equipo BIM para seguir con el proyecto pues en todas las fases que nos vayan solicitando. También os he puesto que es tierra de nadie y es más recomendable el otro porque ahora lo vamos a ver. Formaciones aisladas sin planificación, también es un error. Eh, siempre está bien formarse, pero si nosotros hiciéramos, por ejemplo, una formación ahora mismo 2 meses continuos de Revit o del software que sea, no quería decir ningún software, del software que sea, y hasta dentro de pasados 2 meses, por ejemplo, no entra ningún proyecto en BIM, pues en el momento que entre hay que hacer otra vez esa formación porque no se ha utilizado. Entonces no van a tener los conocimientos necesarios para enfrentarse a ese proyecto normal. Además, que formaciones aisladas sin planificación quiere decir que si yo vuelvo al caso de la constructora, departamento de estudios, porque tenga 20 personas del departamento de estudios, otras 20 personas del departamento de ejecución y otras 10 personas de oficina técnica. Entonces, esas 50 personas con perfiles completamente distintos, en este caso lo que recibirían es una formación homogénea para los 50, cuando no van a hacer lo mismo. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, lo vamos a comentar ahora. Entonces, estas formaciones aisladas sin planificación lo que nos va a llevar es a formaciones en las que en los departamentos no se dé lo que necesitan, van a tardar mucho tiempo en dar un software de manera, por ejemplo, completa, conocer el software completamente, a lo mejor la parte que ellos van a utilizar más no la están profundizando lo que necesitarían. Entonces, eso es lo que hay que identificar. Y por eso hemos dicho que recomendable es mejor porque la de total y equipo BIM va muy, muy, muy de la mano de lo que hemos comentado en esta, que va mejora continua y competencia, liderazgo tecnológico del sector. Entonces va de la mano porque no estamos yendo a un proyecto que es obligatorio, no estamos intentando cumplir con los requisitos de un cliente, sino que nosotros con tiempo, dentro de la estrategia de la empresa, nos hemos planificado esta implementación y podemos hacer esta implementación pues con los medios necesarios, con el tiempo necesario y sin ataduras de proyectos ni tiempo. Entonces, ¿cómo afrontar una implementación? Hay bastantes maneras de hacerlo. Eh, Podemos incorporar, por ejemplo, profesionales BIM expertos en implementación dentro de la empresa directamente. Pues tenemos una empresa, pues se contrata a las personas necesarias que se estime necesarias para implementar BIM dentro de la empresa y esas personas ya se quedan dentro de la empresa, por ejemplo. Luego, formación de perfiles decisores para que guíen el proceso. Pues, por ejemplo, pues si tenemos, en este caso, es decir, otro tipo de empresa, pues tenemos un estudio de arquitectura, por ejemplo, grande, una oficina de arquitectura grande, pues que los coordinadores de departamentos o los jefes de departamentos se formen en metodología BIM
y que ellos sean los que guíen el proceso, porque ellos son los que conocen de primera mano todos los procesos dentro de su empresa, y lo que van a hacer es introducir los requerimientos BIM a medida que ellos lo crean necesario. Entonces, eso sería otra. Luego, contratar los servicios de una empresa especializada en implantación BIM, pues un poco eso es lo que seríamos nosotros, Certificate BIM, que lo que va a hacer es lo que vamos a comentar ahora. Entonces, no me voy a quedar en este punto, que vamos a ver más en detalle. Entonces, dentro de cómo afrontar esta implementación, lo que vamos a ver estas acciones generales. Lo que va a hacer una consultora BIM, o lo que debería hacer una consultora BIM, en nuestro caso sí que lo hacemos así, lo que vamos a hacer es este flujo, digamos, de trabajo. Vamos a generar una auditoría de la empresa que nos solicita los servicios, que lo voy a comentar más en detalle. En base a esa auditoría vamos a generar un diagnóstico del estado actual frente a una posible implementación. Puede ser que que la consultora BIM, por ejemplo, solo se dedique a hacer la auditoría del diagnóstico. Puede ser que solo se dedique a generar el plan de acción, puede que solo se dedique a la implementación, pero vamos a hacer como el flujo continuo, que sería una implementación ideal, con todos sus pasos como deberían ser. Entonces, en base a esta auditoría generamos el diagnóstico, y ese diagnóstico lo que nos va a dar son las pautas para empezar a diseñar el plan de acción, lo que hemos dicho antes, lo que hemos dicho sobre todo en la primera diapositiva. Vamos a generar el plan para poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas para llevar algo a cabo. O sea, es el momento, ese es el plan de acción. Ese es el plan de acción que vamos a generar para empezar con la implementación. Vamos a hacer la implementación como tal, que esa implementación ya es tanto la capacitación del personal como la actualización de software, la actualización de tecnología de la información, actualización de los procesos. O sea, aquí no es solo formación, es estudiar la empresa y cambiar todo el flujo de trabajo adaptándolo a la metodología BIM. Luego vamos a hacer un proceso de estabilización en el que se van a hacer medidas en las que se va a ir acompañando a la empresa en sus proyectos sucesivos una vez que continúa la implementación, y este de evaluación está aquí puesto al final, pero el de evaluación podría estar detrás de cada uno de los pasos. Siempre va acompañado de una evaluación para ir viendo el proceso de implementación cómo va, que lo vamos a comentar. Entonces, dentro de las acciones generales hemos comentado, tenemos la auditoría, diagnóstico, plan de acción, la implementación como tal, estabilización y evaluación. Vamos a ir a esta auditoría y diagnóstico. Lo hemos puesto en el bloque junto, porque al final la información que nos está dando la auditoría es la que nos va a permitir generar el diagnóstico. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que cada empresa es diferente y el éxito de la implementación va a depender del estudio de su flujo de trabajo y que la implementación se adapte 100% a la empresa que es. O sea, no puede ser aplicar un criterio de implementación de una empresa, por mucho que sea una ingeniería de trazado de líneas ferroviarias de 25 trabajadores, por ejemplo, y otra exactamente igual de 25 trabajadores, porque no son iguales, y a lo mejor simplemente la edad de cada uno de los técnicos ya también va a determinar la manera en la que se va a hacer la formación, o la experiencia, por ejemplo, también va a ser mejor, por ejemplo, si tienen técnicos con mucha mayor experiencia, pues al final hay que enseñarles a utilizar los nuevos software, pero no la experiencia la tienen. Incluso todo siendo tan pequeño el cambio, hay que tenerlo en cuenta. Entonces nos tenemos que apoyar en cada uno de estos matices, digamos, para generar los flujos de trabajo específicos para la empresa. Entonces, los análisis que se deberían hacer son sobre todo, perdón, el tipo de proyectos realizados, el área de actuación. Nos referimos al área de actuación es si estamos a nivel nacional, internacional, si estamos en una única provincia, en una comarca, digamos, pues saber también a qué normativas nos vamos a enfrentar, el equipo que tenemos, eso es principal, casi tendría que ser lo más grande de la hoja, el software y hardware que tenemos actualmente, porque nosotros como consultora BIM nos hemos encontrado más de una vez en que hemos llegado a una empresa que acaba de firmar un contrato de 3 años, por ejemplo, por unos software que no son BIM. Entonces hay que adaptar todo el flujo de trabajo a esos software que ya han pagado y que no pueden renunciar a esas licencias. Pues hay que ver dónde podemos utilizar esas licencias, dónde podemos utilizar las nuevas. A lo mejor estamos en una empresa que acaban de implementar el ERP y no quieren tocar nada de presupuestos en un año hasta que nadie sepa utilizar perfectamente el ERP. Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. El hardware, tenemos que saber si tenemos las conexiones
y los ordenadores suficientes para que el flujo de información funcione. No sirve nada que nos gastemos el dinero en las licencias, en formar a todo el mundo, en tener unos flujos perfectos, si a la hora que yo voy a sincronizar un archivo no me permite sincronizar, porque por ejemplo en vez de cables de red tenemos wifi con la potencia que nos puede dar el wifi, pues ya estamos perdiendo toda la potencia de esta metodología. Tenemos que estudiar a los clientes y a los proveedores. No sirve de nada que nosotros, porque queramos, vamos a implementar BIM, si luego, por ejemplo, lo que hemos dicho, si nuestros clientes no lo van a valorar o nuestros proveedores no van a ser capaces de asumirlos, pues a lo mejor hay que hablar con nuestros proveedores para ver si ellos van a dar el salto, incluso puede ser participar juntos en esta implementación si tenemos proveedores comunes. Hay muchas empresas, pues oye, mi calculista de estructura siempre es la misma empresa, es una ingeniería, llevo trabajando con ellos 15 años. Pues a lo mejor os interesa juntaros en este proceso de implementación y que podéis trabajar de la mano. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta y eso también se tendría que analizar dentro de este análisis, de esta auditoría inicial. Vamos a ver los objetivos temporales de la empresa en lo que respecta a la implementación. Sobre todo, lo que hemos dicho, el objetivo temporal y el alcance. Hay que saber qué tipo de requerimientos vamos a querer, porque a lo mejor es simplemente, oye, pues generar unos ciertos entregables, perfecto. Que tengamos un nivel de trabajo que sea para hacer proyectos en X país, porque es nuestro país donde vamos a trabajar, perfecto. O sea, hay que saber también, no hace falta que en todos los países haga los proyectos igual que en Inglaterra, no. O sea, estaría bien, obviamente, pero no en todos los países se va a trabajar con ese nivel de madurez, porque no nos lo exigen y tampoco hay que correr más de la cuenta. O sea, si, por ejemplo, estamos en Colombia tenemos una serie de requerimientos, pues son esos a los que nos tenemos que adaptar. O sea, no podemos cambiar lo que nos van a pedir en nuestro país, por ejemplo. Siempre van a ser mejoras, pero que obviamente también hay que saber dónde apostar. Hay que evaluar lo que hemos dicho antes, las actitudes del equipo frente a la capacitación. Es muy importante saber que si nuestro equipo va a poder afrontar una formación, digamos, muy intensiva, si vamos a tener que dilatarla un poco más en el tiempo para que puedan compaginar con el proyecto, con los proyectos que tengan, porque puede ser que a lo mejor sea todo lo contrario. O sea, nosotros hemos llegado a empresas en las que el equipo está muy ilusionado con la implementación, incluso hacen horas de más para que sea más rápido esta implementación. Pues obviamente, pues eso hay que identificarlo también. Y eso también hay que medirlo y evaluarlo. Entonces, en base a todos estos análisis, lo que generaríamos es un diagnóstico que se le presentaría a la empresa y ese, digamos, sería el punto de partida. Vamos a partir desde aquí para dar los pasos para implementar bien. El siguiente punto que vamos a hacer es generar el plan de acción. El plan de acción al final es definir cada una de las actividades que vamos a tener que realizar para que la empresa al final trabaje en BIM. Entonces, una vez establecido el diagnóstico, junto con la empresa se va a acordar pues, la planificación de todo el proceso. Nosotros ya hemos identificado cómo está la empresa y lo que vamos a definir es si vamos a tener nuevos perfiles en cuanto a la generación y gestión de la información BIM. Con nuevos perfiles no nos referimos a contratar, sino de los perfiles que hay dentro de la empresa. Si estamos generando una nueva metodología, esta nueva metodología va a generar nuevos roles y esos roles al final hay que formar y darle los medios para que lo puedan hacer. Entonces, luego vamos a tener también los usos que va a esperar los clientes del material generado, que también eso hay que tener estos puntos de referencia. Ya lo veremos también en otras sesiones más adelante y bueno, la gente que participe en los máster pues lo podrá ver. Al final hay unos términos que son los usos BIM, que es sobre todo el uso que va a hacer el cliente final con cada uno de los entregables BIM. O sea, si no sirve de nada que yo le genere un modelo enorme a un cliente si lo único que quiere, oye, yo quiero que lo único que me exportes es las tablas de X mediciones de tal elemento. Pues a lo mejor me tengo que referir solo a esos elementos para extraer las mediciones que me ha pedido el cliente y el resto no se lo doy en BIM. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Los usos que esperamos de nuestros proveedores de material generado. Esto es importante también, porque vuelvo al ejemplo de nuestra empresa colaboradora de cálculo de estructuras, por ejemplo, en el que nosotros les estamos generando unos modelos, con esos modelos se lo pasamos a ellos nos van a dar, van a generar el cálculo de la estructura, nos van a devolver toda la estructura calculada, con todos los armados, todas las estructuras metálicas, todo perfecto. Y luego, por ejemplo, imaginaos que ellos están utilizando, aunque sea también BIM, que estén utilizando un software que no sea todo lo compatible que debería ser para trabajar con el software que utilizo yo. Entonces, ahí ya estamos mal. Que, por ejemplo,
que estén utilizando una serie de codificaciones, de clasificaciones de elementos que no encajen con los nuestros y que una vez que nos generen ese modelo, lo primero que tengamos que hacer nosotros en nuestro estudio es abrir, traducir toda la información que nos han pasado y perder un tiempo en retrabajos, que es lo que estamos tratando de evitar. Entonces, esa formación la tendríamos que, o sea, esa información la tendríamos que revisar y eso no estaría bien. Entonces, lo que hay que ver es nuestros proveedores. También hay que evaluar si dentro de los proveedores, que también nos pasa, si soy yo el pez grande o soy el pez pequeño, porque obviamente si soy yo el pez pequeño, soy yo el que me voy a tener que acoplar a los planes de mi proveedor, y si es al revés, pues será mi proveedor pez pequeño el que se acople al plan de trabajo mío, si no quiere que cambie de proveedor. O sea, eso al final pues estamos en un mercado que es así y es como habría que hacerlo. También tenemos que tener en cuenta qué software vamos a implementar. Y el software a implementar no lo tiene que decir nunca la consultora BIM. O sea, la consultora BIM puede aconsejar, puede decir, este me permite hacer esto, este me permite lo otro, este cuesta tanto, este cuesta esto, pero no puede llegar la empresa de implementación y decir, oye, vamos a poner para modelado este, para trazar carreteras este, para presupuestos este. No, porque luego al final el que va a pagar todos esos software va a ser la empresa. Entonces, no sirve de nada porque en otros casos me han preguntado, pues, ¿cuál es el mejor software BIM? Pues ahí ya tienes que preguntarte qué es para ti mejor. Si es para ti mejor el más barato, el más caro, el que te permite hacer más cosas, que te permite trabajar con tu software, por ejemplo, de presupuestos. Entonces, hay que ver, identificar primero qué es para ti el mejor software y en base a eso, pues lo buscamos. Hay que también tener en cuenta los equipos y redes para soportar el flujo de información, que lo hemos comentado antes. La inversión a realizar por la empresa, tanto en tiempo como económica, hay que tenerlo en cuenta porque al final se le puede proponer a la empresa distintos escenarios de implementación, pero al final es la empresa la que se ha reservado, digamos, un presupuesto para la implementación, y si nosotros queremos participar de esa implementación, pues nos tenemos que adaptar no en la calidad, sino en los procesos que se van a tocar dentro de ese presupuesto y de ese alcance temporal. Y sobre todo, definir hitos intermedios. Vamos a ver estos hitos intermedios que nos va a permitir evaluar el proceso y nos va a permitir, en caso de que vaya bien, por ejemplo, temporalmente, pues poder acelerar ese proceso, que siempre pues es bueno saber que en una implementación pues puedes ir más rápido, o llegar a hitos temporales en los que no se está cumpliendo y que hay que tomar rápidamente medidas correctivas, porque si no, no se va a llevar a un hito temporal mucho más importante. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Vamos a ver ahora lo que sería la implementación como tal. La implementación como tal ya hemos generado el plan de acción, ya se lo hemos comentado a la empresa, y ahora ya vamos a empezar directamente con cada una de las acciones que vamos a llevar a cabo. Lo primero que hay que hacer es crear los estándares BIM de la empresa. Al final, como hemos dicho antes, vamos a crear un plan de calidad de diseño, un plan de calidad de gestión de activos, un plan de calidad de construcción, digamos, de flujo de información, de seguridad de la información. Pues esos estándares BIM, todo eso hay que escribirlo. Hay que escribirlo y vamos a generar lo que serían los protocolos BIM de nuestra empresa. Hay protocolos BIM a nivel gubernamental, pero bueno, luego dentro de la empresa vamos a tener nuestro protocolo BIM. Es en la empresa que nos encontramos nosotros, se trabaja así. Y es el protocolo que hay que seguir. Y ese protocolo lo voy a seguir yo y lo va a seguir mis proveedores, o lo va a seguir una nueva persona que contratemos de aquí a 6 meses o de aquí a 2 años. Entonces, ese es el manual de trabajo que vamos a tener para el nuevo modo de trabajar. Vamos a crear los nuevos mapas de procesos en cada departamento y a nivel global. Vamos a ver cómo va a afectar el flujo de trabajo de BIM, digamos, en la información, la gestión de la información y la generación de la información en cada uno de los departamentos. Hay que ver cómo hay que pasar la información a cada departamento, cómo va a subir la información hacia los coordinadores de área para hacer los análisis, comprobar que está bien en caso de error, que vuelva para atrás, y ver también luego a nivel global cómo encaja todos estos procesos. Se van a asignar los roles y tareas que hemos dicho antes, se va a crear nuevos organigramas de proyectos, van a cambiar, o sea, hay organigramas que, al igual que tenemos el organigrama tipo de un proyecto ahora mismo, pues se va a generar paralelo a este un organigrama de gestión de la información BIM, que en proyectos en los que, si habéis visto ya, tiene requerimientos BIM, se está empezando a solicitar la figura del BIM Manager, y esa figura no está en el organigrama típico de una constructora o de una ingeniería. O sea, al final tiene unos roles nuevos y que tienen que estar asociados a una persona o a un equipo de personas.
ya tenemos que pasamos a la capacitación del equipo, toda la formación del equipo. Aquí se va a generar el plan de formación adaptado a las necesidades de cada departamento. Vamos a comentar un poco más en detalle. Proyecto piloto es importantísimo, a la vez que se está haciendo la implementación, hacerlo sobre un proyecto piloto, por lo que he dicho antes. Formaciones que no se practican se olvidan. Y eso es así en todos los sitios. No sirve de nada dar formaciones y además en un proyecto piloto, si estamos viendo un problema que tenemos por la mañana en el proyecto y por la tarde tenemos clase, lo primero que vamos a hacer es ir a la clase con el docente y decir, oye, hemos tenido esta mañana, al hacer el cálculo de tal elemento, pues metiendo el código tal no me salía. Pues eso lo podemos ver y es una cosa que se va a solucionar esa misma tarde, que si hacemos una formación y luego nos enfrentamos a un proyecto piloto, pues no lo vamos a tener. Y sobre todo la evaluación durante todo el proceso, que eso lo vamos a tener presente siempre. Vale, en cuanto a la creación de los estándares, voy aquí un poco más rápido porque hay bastante, pero bueno, esto sería pues todos los estándares, digamos, y alguno a lo mejor falta, alguno echa de menos aquí, pero bueno, creación de normativa BIM interna, eso hay que hacer, lo que estamos hablando, el protocolo, digamos, de trabajo a partir de ahora. Creación de las plantillas, pues tanto de software como de planos, como de cómo extraer la información para los presupuestos, generación del libro de estilos, de toda la biblioteca de elementos, creación y difusión de buenas prácticas en la estructuración de proyectos, cómo se tiene que generar un proyecto, cómo se tiene que estructurar la información dentro de él, la información acerca de los software a utilizar, pues vamos a tener manuales de, oye, pues para este área se utiliza este software y dentro de este software se hace esto, esto y esto. Pues eso queda escrito en estos manuales de buenas prácticas. Se tienen que implantar métodos para el correcto chequeo, revisión y autorización de la información. Esto es muy BIM, digamos, es parte del flujo de trabajo BIM, el chequear, revisar y autorizar la información. Entonces, eso hay bastantes normativas que hablan de ello y bueno, pues eso se tiene que implantar, esos métodos de evaluación de la información. Se tiene que hacer una convención de nombres a utilizar para el modelado, archivos, documentación, que eso también, pues, normativas o estándares británicos también nos dan esas nomenclaturas, pero bueno, que al final que vayan alineadas sobre todo con el tipo de proyectos que vamos a hacer, lo que decía. No sirve de nada que utilicemos nomenclaturas de proyectos británicos si voy a hacer un proyecto, por ejemplo, en Albacete que me están pidiendo otro. Pues es lo que tengo que identificar también. Y definir el plan de trabajo digital, que es un poco aglutinar toda la información que hemos comentado ahora mismo. En cuanto a más acciones, el proyecto piloto, hay empresas que también tratan de buscar un proyecto piloto muy simple o como que no suponga mucho problema y al final eso es un atraso porque si nosotros tenemos un proyecto piloto complejo, tampoco tiene que ser el proyecto más complejo del mundo, pero un proyecto en el que entren todos los departamentos que entrarían en un proyecto normal, todos los proveedores que entrarían en un proyecto normal, entonces hay que saber identificar bien ese proyecto. Entonces, es bueno que junto con la consultora, ya que va a ser la consultora la que va a estar apoyando en ese proyecto, pues en un abanico de proyectos que se pueda tener en mente, pues junto con la consultora se identifique cuál puede ser el mejor. Entonces, la idea es esa, encontrar un proyecto, uno o varios, que no hace falta que sea un único proyecto, encontrar uno o varios proyectos en el que podamos identificar todas las casuísticas que vamos a tener en un proyecto normal y intentar abordarlo. Entonces, para la correcta ejecución de estos proyectos pilotos, la consultora también va a colaborar en la definición del plan de ejecución BIM. El plan de ejecución BIM, pues para los que no lo conozcáis, pues es un documento contractual en el que se define todas las actividades que se van a llevar a cabo para generar el proyecto BIM que te han pedido. Vamos a hacer así un resumen. Digamos que es la guía del proyecto BIM dentro de este proyecto. En cuanto a las fases dentro del proyecto piloto, lo primero es elegir lo primero y lo segundo pueden estar de la mano, elegir el proyecto piloto y selección del proyecto piloto, o sea, del equipo del proyecto piloto. ¿Por qué? Porque dentro de una constructora, de una ingeniería, lo que sea, siempre se va a tener, ya no solo por la auditoría que ha hecho la consultora, sino la propia empresa puede identificar ciertos perfiles que van a estar más felices, digamos, de participar de este proyecto de piloto, no felices porque vayan silbando a trabajar, sino porque van a saber mejor hacer cada uno de los procesos, van a tener mayor facilidad de aprender y si ellos aprenden son capaces de luego enseñar al resto de participantes. Entonces,
van a ir muy de la mano la elección del proyecto piloto y la selección del equipo BIM. Entonces, hay que saber si tenemos un equipo que va a ser muy bueno, identificar también un tipo de proyecto al que estén acostumbrados a realizar. Entonces, eso también hay que tenerlo claro. Hay que hacer una auditoría del flujo de trabajo actual, eso siempre y cuando no se haya hecho antes, porque las primeras fases que hemos comentado lo hemos hecho antes. Si estamos en una implementación en la que nos estamos centrando en el proyecto piloto, pues hay que hacer esta auditoría del proyecto piloto en concreto. Luego, evaluación previa del equipo, pues igual que la evaluación del proyecto. Tenemos que generar la información BIM necesaria para poder comenzar ese proyecto y esto en fases de primeros pasos, esto sería, digamos, lo peor, lo menos productivo. ¿Por qué? Porque el primer proyecto hay que generar todo. O sea, al final, BIM, cualquier software que abras de BIM va a tener una biblioteca, pero una biblioteca de elementos simples. Ya una vez que empezamos a un proyecto, nos va a hacer falta todo. Nos va a hacer falta hasta los grosores de las líneas. Va a haber que programar el software para que una vista que tenemos en 3D nos arroje un elemento en 2D de una manera determinada. Vamos a tener que generar un montón de elementos que no tenemos. Entonces, ese es el mayor tiempo que se va a tener que invertir al principio para poder empezar con el proyecto. Vamos a tener que generar los estándares BIM de ese proyecto, igual vamos a tener que formar a los proyectos siempre y cuando la formación de la empresa vaya un poco más lenta que el proyecto en sí, pues si llevamos una fase del proyecto en la que la formación de la empresa todavía no ha llegado, pues a este equipo de proyecto habría que formarle. Formaríamos por perfiles, como hemos dicho, vamos a hacer un seguimiento del proceso y vamos a hacer esa asistencia técnica. ¿Qué es ese seguimiento, proceso y asistencia técnica? La consultora BIM no tiene que abandonar a ese proyecto. O sea, lo que tiene que hacer es, una vez que el proyecto está avanzando, pues tener, digamos, una conexión pues vía mail, vía foro de alguna plataforma, vía Skype con esa empresa para que no haya dudas a lo largo de todo el proyecto. Y se tiene que hacer la evaluación del proceso de implementación. Bueno, voy a continuar y luego contesto a las preguntas. En cuanto a las acciones generales, vamos a tener implementación, digamos, en cuanto a la capacitación del equipo. Lo que tenemos que identificar dentro del equipo, que eso lo va a hacer la consultora, pero bueno, vamos a identificar y planificar la formación en base al rol que va a llevar ese perfil, que tiene asociado ese perfil. Entonces, vamos a identificar pues, diferentes roles, como vamos a tener gestores de información, editor de información, gestor de equipo, creador de información, revisor de información, coordinador de información. Vamos a tener gente que lo único que tiene que hacer es explorar el modelo y saber sacar alguna medición. Vamos a tener gente que va a tener que tener un dominio absoluto de la herramienta de diseño. Entonces, hay que planificar en base a estas competencias, digamos. Esto es lo primero que tiene que identificar una consultora BIM. O sea, no se puede llegar a una empresa y decir, lo que hemos dicho antes, pues hay 50 personas, las 50 personas el mismo curso. Obviamente esa implementación no está bien. Hay que ver, pues si vamos a la constructora, pues el perfil de estudios es distinto al de ejecución, pues cada uno va a tener una formación específica. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y es lo que habría que aplicar. Y luego lo que comentábamos de estabilización y evaluación, sobre todo la estabilización es tener, lo que hemos dicho, una asistencia técnica pues para la resolución de incidencias técnicas BIM. Pues una vez que, por ejemplo, el proyecto ya se ha concluido, el proyecto piloto, pues tener un periodo en el que en siguientes proyectos pues todavía existe esa conexión con la consultora que puede solucionar ciertas dudas pues, que pueda traer un proyecto que, por ejemplo, por ser de unas características un poco distintas al que se ha hecho el proyecto piloto, pues esas dudas no habían surgido, por ejemplo. Pues tiene que estar esta conexión. Y luego también externalización de fases de diseño y creación de modelos BIM. Puede ser que, por mucho que la empresa haya implementado BIM perfectamente, pues en algunos proyectos, sobre todo de construcción, en los que la ingeniería o el diseño no viene dado en un modelo BIM, pues hay que generar toda esa documentación BIM de manera bastante rápida para poder realizar el proyecto constructivo en BIM. Entonces, en esas fases, pues la consultora BIM también puede dar ese servicio de externalizar cualquier tipo de fase de diseño. Y luego, en cuanto a la evaluación continua, lo que vamos a hacer es evaluar siempre distintos puntos, sobre todo el correcto uso de las herramientas de software, eso es principal. Ya no el uso del software, sino que se siguen los flujos y los procesos de gestión de la información dentro de cada uno de estos software. Se va a comunicar, si se comunica la información entre departamentos de manera correcta.
vamos a ver si se cumple con los estándares BIM de la empresa, porque eso hay que tenerlo en cuenta. En empresas, por ejemplo, en los que ya se ha fichado gente que tiene un alto conocimiento BIM, digamos, en ciertos departamentos. Y en vez de trabajar con los estándares BIM que se han creado para la empresa, él utiliza sus estándares porque él ya sabe. Entonces, lo que hay que hacer es que esa persona sea capaz de adecuarse a los estándares BIM que quiere la empresa y que sea capaz de enseñarle al resto de compañeros. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y eso se evalúa también. Podemos tener técnicos que sean muy buenos, pero estén perdiendo tiempo en hacer modelos muy armados de información o muy armados de detalle que no necesitamos con tanto detalle ni con tanta información. Luego, en cuanto a las conclusiones, espero que hayáis llegado también a alguna de estas conclusiones, pero bueno, estas son las que planteamos nosotros, pero bueno, con la lectura y la visión de la presentación espero que llegáis más o menos a unas conclusiones similares, pero bueno, nosotros por la experiencia que tenemos creemos que hace falta un plan, o sea, hacer formaciones a diestro y siniestro pues tampoco es lo ideal. La implementación es una oportunidad de mejora, eso hay que tenerlo también en cuenta, es una inversión, pero bueno, es una inversión con un retorno. Lo que hay que tener claro también es que hay que invertir en lo verdaderamente importante, no hay que tirarse por las grandes compañías de software porque sí, o sea, hay que ver qué es lo que necesitamos, ver qué ordenadores necesitamos, ver qué redes necesitamos, o sea, y sobre todo ver el equipo que necesitamos. Por eso hay que saber cuándo invertir y cómo hacerlo. Luego, es un proceso que necesita tiempo. Las prisas aquí, en este caso, las prisas se van a traducir en dinero. Si tenemos una urgencia por ese proyecto que nos queremos presentar y hay que presentarlo rápido, pues al final vamos a tener que externalizar servicios de modelado, vamos a tener que externalizar o parar rápido proyectos que estamos llevando a cabo para hacer una formación intensiva en la que tampoco es el mejor modo y va a suponer pues eso, una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero en sí. Se necesita ayuda. Nosotros creemos que tampoco es necesario a lo mejor el flujo completo acompañado de una consultora, pero sí que se necesita ayuda porque al final es un nuevo campo en el que pues las guías siempre van a venir bien. Y luego creemos que una mala gestión de la implementación puede perjudicar enormemente a una empresa, porque si estamos planificando unos procesos, digamos, de diseño, de gestión de la información que nos generen unas pérdidas de tiempo enormes, pues pueden hacer que nuestra empresa deje de ser competitiva, incluso pues que llegamos a perder fechas de proyectos porque estamos generando entregables que no nos hacen falta. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que la implementación hay que tener mucho ojo también y que hay que pensarlo con mucha, pues eso, tener un plan para hacerlo. Entonces, bueno, esto sería por mi parte la presentación. Ahora vamos a contestar las preguntas. ¿Qué tipo de información e informes se pueden obtener a través de la implementación con BIM? O sea, al final lo que generamos primero, inicialmente, no sé si te refieres a eso, son un informe del estado actual de la empresa. Entonces, vamos a ver pues el grado de digitalización previo, el grado de digitalización previo, el nivel de capacitación que va a tener previamente cada uno de los trabajadores. Y luego, una vez que digamos, tengamos los procesos, pues si tienen ya un plan de calidad, vemos ese plan de calidad cómo están hechos. Si no, vamos a ver si tienen diagramas de procesos ya generados para ver cómo podemos adaptar estos diagramas de procesos a los nuevos procesos BIM. Entonces, esa es la información que iríamos buscando. Luego, no sé si preguntas por aquí, si no, pues me lo puedes preguntar otra vez. José María, ¿es posible que parte del equipo de trabajo, por ejemplo, un estructurista o sanitario, pueda trabajar desde otras ciudades? ¿Sería un inconveniente? No. Además que esto es una de las grandes ventajas que tiene la metodología BIM. O sea, podemos trabajar con distintos profesionales en lugares bastante remotos. Y tenemos que tener acceso a Internet, obviamente, pero existen multitud de plataformas que nos permite tener albergados los distintos modelos, los distintos archivos para poder trabajar de manera remota con distintos trabajadores. Puede ser trabajar en la misma oficina, en distintas oficinas, distintos países, distintos usos horarios. Lo que hay que hacer es definir bien pues los roles que va a hacer cada uno y en caso de que, por ejemplo, vaya a trabajar uno, pues dar los permisos para que pueda actualizar y sincronizar el modelo. O sea, todo eso es lo que tenemos que ir identificando. Pero vamos, no es ningún problema el que estén
en lugares distintos. Además, esto es un avance y todo, todos los avances que estamos teniendo tienden a la globalización, entonces BIM no se queda atrás en este punto. Vale, Carlos, teniendo en cuenta los roles y capacitación del personal en el ambiente empresarial, de inicio, pues simplemente, si tiene alguna evaluación económica en comparación con otro tipo de implementación. Nosotros nos centramos exclusivamente en la implementación, entonces no, al final el coste sí que, como hemos comentado, tiene la implementación BIM, sí que tiene una curva de aprendizaje bastante amplia porque se van a introducir muchos nuevos software y al final pues sí que en mínimo unas 200 horas, 150, 200 horas de formación por agente, digamos, por trabajador serían necesarios. Entonces, pues esa formación, pues dependiendo del coste hora de formación, pues a lo que estés acostumbrado, pues si quieres echarte la cuenta lo podrías ver. Pero vamos, que al final es una implementación muy similar a cualquier otra, lo único que la parte de formación pues es más amplia porque hay muchos software y cada uno de ellos es para una área muy concreta, porque por ejemplo si hiciéramos una implantación, como os he dicho antes, de un ERP, al final lo que hay que aprender es a utilizar un único software. Aquí hay que utilizar pues para modelado uno, para 4D otro, para sincronización de modelos otro, para tener visores digamos gratuitos otros, para hacer los presupuestos otros. O sea, vamos a tener una gran cantidad de software que al final es como los que tenéis ahora mismo. O sea, el que trabaja en CAD, con CAD no haces el presupuesto. Luego el presupuesto pues te lo llevas a Archimedes, a Presto, a S10, pues es igual. O sea, que al final es ver con los nuevos software BIM cómo haces el resto de funciones que haces en tu empresa. La pregunta que hace Roberto Bejarano, ¿qué tiempo consideras y qué costes? El tiempo, lo que es en la formación, una constructora, lo que hemos dicho antes, por ejemplo, estructura, o sea, que tenga una estructura de departamento de estudios, departamento de ejecución, todo lo amplio que sea, y oficina técnica, topografías y demás, pues alrededor de una formación continua, a lo mejor unos 3, 4 meses. Pero previamente, pues hay que analizar todos los flujos de trabajo, entonces una implementación mínimo, unos 6 meses, muy rápido. O sea, siempre van a estar en torno a 6 meses, un año más o menos. Y en cuanto a los costos, pues depende de muchas variables que tampoco hay que ver cada empresa, el tipo de empresa que es y no viene al caso. Entonces, ¿qué tipo de titulaciones tienes? Vale, esta pregunta ya es de otro Cali, la de Juan Murillo. La titulación es título propio, respaldado por una universidad, que es la Universidad San Antonio Católica de Murcia, y el título de ADIC. El máster sí que son por módulos, son 8 módulos más un TFM. Vale, con respuesta a la pregunta de Edgar, nosotros también damos servicio en Ecuador. Después de esta sesión, pues hoy y mañana se os va a enviar también una ficha para que la podáis completar, pues si alguno quiere tener más información acerca de implementación o servicios de implementación. Entonces, os vamos a enviar una encuesta en la que, pues si queréis más información, pues contestando a esa encuesta también vais a tener más información. Pues también en Ecuador, además que estamos presentes, entonces no le podemos contestar perfectamente. Sí, a Panamá podríamos ir, sí, sí podríamos ir. Eso, si nos escribes a info EADIC, pues lo podemos ver, no habría problema tampoco. Y luego, ¿dónde está la ISO? Vale, la ISO acaba de salir prácticamente y lo que nos estamos, sobre todo nosotros lo que estamos haciendo es adecuarnos mucho a la normativa BIM de cada país, porque al final la ISO, pues la traducción no está todavía en castellano, en inglés sí que está, y al final todas las normativas BIM o estándares BIM que se están aplicando en los países emanan de los estándares británicos y la ISO emana de estos estándares británicos también. Entonces, está muy del hilo, todavía no se está aplicando al 100% en ningún sitio, pero al final sí que lo que hacemos es aplicarlo sobre todo a las normativas de los países. Vale, en referencia, si BIM se implementa por módulos. Sí, claro, o sea, nosotros lo que hemos dicho antes, podemos implementar por departamentos, si te refieres a ese caso, o sea, la implementación se puede hacer pues completa por módulo, o sea, por departamentos. Entonces, cada departamento, digamos, que va a tener una serie de módulos. No es un curso, digamos, de 200 horas. Pues tenemos una formación referida a exploración de modelos, otra formación de
de generación de presupuestos, otra de diseño de obra civil, otra de diseño de edificación. Entonces, vamos a tener una serie de módulos similar a una formación, digamos, pues como si fuera un máster, digamos, muy aplicado pues a cada uno de los sectores. Al final los máster pues sí que tienen este carácter más general y la implementación pues va mucho más concreto a cada uno de los perfiles. Sobre todo eso, para evitar las pérdidas de tiempo que nos va a suponer un sobrecoste para la empresa. Vale, si un país no hay BIM, ¿qué normativa se usa? Siempre se están utilizando normativas más, digamos, generales. Al final, sí que hay unos estándares, pues si es en Latinoamérica, pues sí que hay unos estándares pues que se utilizan también pues de Colombia o de Perú, que ya están avanzando algo, sino también hay estándares que no son normativas. En España, por ejemplo, tampoco hay nada, ninguna normativa oficial. O sea, lo que hay es como unas recomendaciones de uso, tampoco no existe una normativa como tal, entonces sí que se utilizan esas recomendaciones de uso que pues lo que hay que ver es el cliente que necesita y se aplica a eso. Se utiliza para obras hidráulicas, hidrología, saneamiento para todo. O sea, al final, para todo. La PAS, al final, la ISO, pues que es internacional y la PAS que es solo británica, pero vamos, es muy similar. La aplicación de la británica es solo para, digamos, muy adaptada a los procesos de construcción de allí y la ISO ya es más carácter internacional. Bueno, Gonzalo, yo creo que ya se nos ha ido un poquito la hora. Muchas gracias por responder a tantas preguntas. Seguro que la gente está encantada. Respecto a dudas sobre nuestra formación, nuestros másteres, podéis referiros al email info@eadic.es o dentro de nuestra página web www.eadic.es podéis encontrar los emails y los teléfonos relacionados con nuestra formación. Muchas gracias a todos por asistir. Pues lo Y mismo nada, os bueno, digo, las muchas siguientes gracias por sesiones que asistir. vayamos Ya sabéis que haciendo. nos quedan muchas sesiones todo este mes de junio y parte de julio. Seguiremos todavía con algunas sesiones más dedicadas al BIM y también abordaremos otros temas de la ingeniería de la construcción, como la ingeniería industrial o las telecomunicaciones en las próximas sesiones. Muchas gracias y estar atentos a nuestras redes sociales para más información. Nada, un saludo.